gustaría continuar con esta serie que hemos estado teniendo acerca de hacer discípulos. Sabes, yo creo que en el corazón de Dios, sin duda alguna, hay un deseo enorme que cada uno de nosotros podamos ser y hacer discípulos. No solamente se trata de ser un buen discípulo de Jesús, sino se trata de poder hacer otros discípulos de Jesús. Y hoy me gustaría que a través de este mensaje, el propósito de este mensaje sería que tú y yo podamos volver a la esencia misma de lo que significa seguir a Jesús. ¿Qué es esta esencia misma de seguir a Jesús? Muchas gracias, Silvia. Y para esto quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 14, versos del 25 al 35. Lucas capítulo 14, versos del 25 al 35. Dice la palabra: grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene con él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, y la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sabes, con el flujo de la cultura, el cambio de la época, ha provocado que el lenguaje en sí mismo pueda cambiar a través de estos tiempos. El lenguaje va cambiando y hay palabras que cambian de significado y que ya no significan lo que tal vez significaban antes. Por ejemplo, para entender este concepto, una vez estaba platicando con una persona que estaba teniendo problemas con otra persona. Y mientras hablábamos, yo le preguntaba: oye, ¿y tú ya hablaste con esa persona para comentarle tu disgusto, para comentarle aquello que tú sientes? La persona me dijo: sí, ya hablé con él, ya estuvimos platicando. Y yo dije: ok. Pero dentro de la conversación, yo me di cuenta que cuando él se refería que ya había platicado con esta persona, se refería a que ya había mandado mensajes a esta persona. Cuando tú le dices a alguien: ¿ya platicaste con fulanito? Ah, sí, puede decir que sí. Y al platicar, ahora podemos definirlo no como esta charla personal que uno tiene de frente con una persona, sino una conversación, una plática se puede tornar también ya como un mensaje, ¿no? Mandas un mensaje de WhatsApp y dices: no, ya hablé con él.
Entonces la palabra hablar no significa lo que antes significaba. No sé si me está siguiendo. Por ejemplo, también para nosotros podemos definir que la palabra seguir a Jesús, cuando Jesús decía, ven y sígueme, la palabra seguir para nosotros, en el contexto de Jesús, no significa lo mismo para nosotros que era lo que era para Jesús. Porque antes, cuando Jesús hacía este llamado de ven y sígueme, implicaba que la persona tenía que dejar todo para literal estar 24/7 al lado de esa persona que hacía el llamado, de ese maestro. Pero ahora para nosotros tal vez la palabra seguir no implica eso. Porque para nosotros ahora la palabra seguir no implica directamente una interacción con una persona. Por ejemplo, hay personas que tienen miles de seguidores, pero ¿cuántas de esas personas que tienen miles de seguidores conocen a esos seguidores? Nunca los han visto. Es más, si lo ven de frente no saben si me sigue o no me sigue, porque la palabra seguir ahora es muy diferente a lo que en aquel momento implicaba esta palabra. Ven y sígueme. Y es interesante porque en el desarrollo histórico, cuando hablamos acerca de ser discípulo, de ser cristianos, hablábamos que la palabra cristiano se utilizó por primera vez en Antioquía, ¿recuerdas? Habíamos dicho que allí fue la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos. Ahora, con el tiempo, los discípulos y algunos hombres, los primeros hombres que iniciaron la iglesia, este término de cristiano lo adoptaron ellos mismos. Ellos decidieron adoptar este nombre de cristianos, aunque era al principio un nombre despectivo, un nombre de burla, un nombre que lo habían utilizado para reírse. Con el tiempo este nombre de cristianos, los discípulos lo adoptaron y ellos se autoproclamaban ahora como cristianos. Pero podemos darnos cuenta que pasando el tiempo podemos ver dentro de la historia de la iglesia que el cristianismo sufrió persecución por mucho tiempo. Pero con el tiempo el Imperio Romano se empezó a dar cuenta que esto, en vez de tratar de eliminar esta raíz del cristianismo, lo que provocó fue que el cristianismo se multiplicara aún más. Y ahora, aunque la iglesia estaba siendo perseguida y muchos morían a causa de su fe, la iglesia siguió multiplicándose más y más y más. Ahora, con el tiempo Roma se dio cuenta de esto y se dio cuenta que el Imperio Romano estaba dividido por este pensamiento religioso y Roma estaba perdiendo poder y fuerza como imperio. Por lo que años más adelante, en el año 313, hubo un hombre llamado Constantino y él promulgó un decreto llamado el Decreto de Milán. Y Constantino, con este decreto que lanzó, comentó que ahora los cristianos como religión no podían ser perseguidos, ni torturados, ni llevados a la muerte, sino que ahora el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, al principio los cristianos eran perseguidos, torturados, llevados a la cárcel, a la muerte, pero con el tiempo este emperador levanta un edicto que dice, ya no más. Ahora el cristianismo va a ser la religión oficial. ¿Y sabes lo que hizo este emperador llamado Constantino? Lo que hizo fue que al hacer el cristianismo una religión oficial, inmediatamente él bautizó a todos sus soldados romanos y ahora todos sus soldados eran llamados cristianos. Ahora, Constantino había tenido un sueño
Y en este sueño él había tenido una visión donde vio una cruz y donde él escuchó una frase que decía: con esta cruz vencerás. Y lo que hizo Constantino fue que a todos sus soldados romanos les empezó a poner cruces en sus pechos, las cruces en sus escudos, y en nombre de este Cristo, en nombre de este Jesús, todos estos soldados que se autoproclamaban cristianos hicieron barbaridades que no reflejaban el verdadero cristianismo. No sé si me explico. Muchos de ellos se autoproclamaban cristianos, llevaban la cruz en su ropa, en sus escudos. Ellos decían: somos de Cristo, pero sus acciones y su vida no reflejaba a Cristo. Mataban sin piedad, torturaban a la gente, cosa que el cristianismo no promovía. Ahora, años más adelante, cuando Constantino levanta este edicto, hubo un emperador llamado también Teodosio, y este emperador declara al cristianismo también como una religión oficial. Constantino primero levantó este decreto para decir: los cristianos ya no pueden ser perseguidos, y empezó a empujar esto para que el cristianismo fuera la religión oficial. Pero este hombre llamado Teodosio, este emperador, declara el cristianismo como religión oficial. Y lo que sucede años más adelante es que ahora los cristianos tenían el poder y la influencia que nunca jamás en la historia habían tenido. Ahora, si tú querías ocupar un puesto político o de poder o de influencia, primero tenías que ser cristiano. Y ahora entonces, para llegar a estos puestos políticos, la mayoría tenía que autoproclamarse como cristianos, y es donde surge un cristianismo nominal, donde había personas que ya no practicaban el cristianismo, sino simplemente se autoproclamaban como cristianos para recibir los beneficios que el imperio les daba a todos aquellos que se proclamaban cristianos. Porque ahora el cristianismo había tomado este poder, esta influencia, pero no de la manera en como Cristo deseaba que sus seguidores lo reflejaran, sino que era un cristianismo más por conveniencia. Y como me conviene ser cristiano, entonces me hago cristiano. Como me conviene estar cerca y aparentar que soy cristiano, entonces voy a decir que soy cristiano, pero sus actitudes no reflejaban ese cristianismo. Hubo un hombre llamado Mahatma Gandhi, y él dijo en cierta ocasión: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son diferentes a tu Cristo. Gandhi, un hombre que luchaba por los derechos de su país en la India, se dio cuenta que su país estaba siendo oprimido por los ingleses, estos ingleses que se autoproclamaban como cristianos. Y aunque Gandhi fue un gran lector de la palabra de Dios, él fue un hombre que leía la Biblia, él se dio cuenta en algo y dijo: me gusta el Cristo que yo encuentro en la Biblia, pero no me gustan los cristianos que no siguen a este verdadero Cristo. Él se dio cuenta que había muchos que no reflejaban el verdadero cristianismo, que el evangelio, que la palabra de Dios decía y siempre había enseñado por todos los años en que Jesús estuvo aquí con nosotros. La gente empezó a reflejar a Cristo de una manera incorrecta, y lo empezó a reflejar más por conveniencia. Ahora, quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 14, versos 25 y 26. Lucas 14,
verso 25 y 26. Dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nosotros podemos ver que los discípulos servían al Señor sin excusas. Los discípulos verdaderos de Jesús servían al Señor poniendo a Dios en primer lugar de su vida. Dice la escritura, si me puedes poner el versículo. Dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús. ¿Sabes? Este término, grandes multitudes, aparecen aproximadamente 30 veces en la palabra. Grandes multitudes seguían a Jesús. Porque sí, era cierto, Jesús tenía muchas personas que trataban de seguirlo, trataban de estar con él, pero muy pocos de ellos querían hacer y cumplir lo que Jesús les decía. Él menciona y dice en el versículo 26, si alguien viene a mí. Este llamado podemos ver lo que Jesús lo hace de manera personal. Si alguien viene a mí. Él una y otra vez llamaba a cada persona de manera particular. Y no me ama más que a su padre y a su madre. Ahora, este término se puede malinterpretar. Tal vez cuando leemos en estas versiones, ¿verdad? Donde dice, el que no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer o a sus hijos. Pudiera haber, para algunos, al leerlo por primera vez, pudiera uno pensar que está contradiciendo todo lo que Jesús antes había enseñado. De amar a su prójimo, de amar y honrar a sus padres, a su madre. Pareciera que Jesús se está contradiciendo, pero la realidad es que lo que Jesús estaba tratando de decirles es, si me amas menos que a tu padre y a tu madre, o si no me amas más que a ellos, entonces no puedes llegar a ser mi discípulo. Porque para los primeros discípulos, seguir a Jesús implicaba entregarse sin reservas, sin excusas y entregar todo para Él. Ahora, San Agustín me gusta lo que dice porque él dijo en alguna ocasión, si amaras a Dios sobre todo lo que amas, amarías más todo lo que amas, decía San Agustín. Si amaras a Dios sobre todo lo que amas, amarías más todo lo que amas. ¿A qué se refería San Agustín? Si Dios es tu primer amor y lo pones en primer lugar a Él, entonces todo lo demás que tú llegues a amar, lo vas a amar de manera correcta. Es lo que San Agustín estaba tratando de decirnos. Porque cuando yo amo a Dios verdaderamente, entonces para mí va a ser más sencillo amar de manera correcta a mi esposa. Si yo amo a Dios de una manera correcta, para mí va a ser más fácil amar de una manera correcta a mis hijos. Si yo amo a Dios de una manera correcta, para mí va a ser más fácil amar a mi prójimo, a aquellas personas con las que convivo a diario. Pero cuando no amamos a Dios en primer lugar y no lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, amar lo demás sería amar incorrectamente para nosotros. Por eso Jesús enseña este concepto y dice, es importante que, yo sé que para ustedes tal vez lo más importante puede ser la familia, pero déjenme les digo, dice Jesús, si me pones a mí en primer lugar y me amas a mí en primer lugar, te será más fácil amar a tu familia,
a tus hermanos, a tu prójimo. Porque los discípulos le daban el primer lugar al Señor. Ellos sabían que Jesús merecía el primer lugar en nuestras vidas. De hecho, cuando Jesús termina de decir esto, Él cuenta una historia de lo que cuesta seguir a Jesús. No la voy a explicar a detalle, pero Jesús dice, miren, si alguien va a construir un edificio, primero tiene que calcular los costos. Porque no vaya a ser que cuando estés empezando a hacer el edificio, llegue el momento donde no calculaste los costos y no puedes terminar aquello que te propusiste. Y entonces Jesús da esta enseñanza para que todos aquellos que querían seguir a Jesús calcularan el costo correcto de lo que implicaba seguir a Jesús. Jesús no estaba con rodeos. Jesús no trataba de usar publicidad engañosa para atraer más seguidores para Él. Mira, no sé si te ha pasado, por ahí encontré una imagen. Cuando uno ve publicidad engañosa, ¿no? Uno ve y dice 90 nuevos aviones y 90 rutas a peso. Yo recuerdo que una vez íbamos a viajar, no recuerdo a dónde, y vi esta publicidad, vuelos a peso. Dije, ¡ay no! Pues, este es el tiempo para volar, ¿verdad? Me metí a internet y sí, decía vuelos a $1. Dije, quiero este vuelo, ¿verdad? Empecé a cotizar y cuando lo iba a comprar, el precio no era de $1. Subía como 800 pesos porque me estaban cobrando impuestos, IVA, equipaje de más, ¿verdad? Publicidad engañosa. Jesús no tuvo la necesidad de utilizar publicidad engañosa. Él desde un principio a cada uno de sus seguidores les decía, este es el costo por seguirme. Seguirme, ser mi discípulo, tiene un costo. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz cada día y seguirme. Ellos sabían perfectamente lo que implicaba esta referencia de tomar su cruz. Ellos sabían el costo de seguir a Jesús. Hay muchos tal vez que pueden seguir a Jesús por las motivaciones incorrectas. Tal vez hay quienes quieren seguir a Jesús porque el seguir a Jesús tal vez implica tener salud. Porque para algunos el seguir a Jesús implica dinero. Para otros seguir a Jesús tal vez implica amor. Y de allí, ¿no? Que la gente son las 3 necesidades básicas que constantemente las personas tratan de buscar: salud, dinero y amor. Y pensamos que seguir a Jesús implica esto: salud, dinero y amor. Que el seguir a Jesús implica que Él todo el tiempo pueda regalarme estas cosas que yo no necesito, que yo quiero. Pero sabes, los discípulos sabían que el seguir a Jesús significaba rendirse a Él o servirle a Él, quitando también todo miedo que pudiera haber en nosotros. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 14, verso 33. Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ahora, con esto Jesús no estaba diciendo que el deseo de Él es vernos pobres, en miseria. No está diciendo que el anhelo de Dios es que yo pueda verme
todo tal vez como un vagabundo, ¿no? Porque incluso yo recuerdo que en algún momento se tenía la idea que el pastor o los pastores debían de verse lo más humilde posible. Yo recuerdo que hubo ocasiones donde a los pastores se les veía mal si llegaban con un carro nuevo del año. A los pastores se les veía mal si tal vez vestían de buena manera. Porque el concepto para mucha gente era, no, es que el pastor debe de verse como pobre, ¿no? El pastor debe verse como abnegado a los bienes materiales. Porque de alguna manera podemos nosotros darnos cuenta que en este versículo dice, pues cualquiera que quiere ser mi discípulo debe de renunciar a sus posesiones. Y tal vez para muchos de nosotros el seguir a Jesús y decir, voy a quedarme sin nada, puede implicar miedo, temor. ¿Puedo ser honesto contigo en esta mañana? Sabes, yo hablaba con mi esposa y he hablado con algunas personas, porque yo tengo claro y sé que Dios en mí ha puesto un llamado para servirle. Y que mi vocación, que a lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿verdad? Es a trabajar dentro de este ministerio que Él por gracia me ha dado para ser pastor. Ahora, de un tiempo para acá, hubo una época donde en nuestra vida pasamos momentos difíciles y duros como familia. Pasamos escasez, tuvimos momentos de crisis matrimonial y hubo muchos pleitos que teníamos a falta de dinero. Así que hubo un tiempo donde pues yo decidí trabajar en el ministerio, pero también trabajar en algo secular, por así decirlo. Y cuando empecé a trabajar, ¿verdad? Yo sabía que pues de alguna manera no lo iba a hacer para toda mi vida, pero que pues era en lo que yo me acomodaba, ¿no? O es en lo que yo trataba de salir de mis deudas. Por gracia y misericordia de Dios, Dios nos ayudó como familia a ser mejores administradores. Dios nos dio la sabiduría para aplicar la palabra de Dios de mejor manera. Y por gracia de Dios salimos de todas nuestras deudas. Todavía el año pasado pudimos llegar a ahorrar más de lo que jamás habíamos ahorrado, pero también el año pasado fue un tiempo donde pudimos dar más de lo que en otros años habíamos dado. Y para nosotros esto ha sido glorioso de parte de Dios, porque hemos aprendido cómo Dios ha bendecido nuestras vidas, no para enriquecernos, sino para poder bendecir la vida de otros. Y nosotros hemos visto la mano de Dios en medio de nuestras finanzas. Ahora, aquí va mi confesión. De un tiempo para acá, yo he sentido de parte de Dios como este llamado donde Dios me está enfocando nuevamente a las cosas que debo de enfocarme. Y he sentido de parte de Dios esta voz donde Dios me está diciendo, ya es tiempo que dejes tu trabajo, es tiempo de que vuelvas a enfocarte a lo que yo te he llamado a hacer. Pero te digo algo, tengo miedo, me da temor. Porque muchas veces pienso y digo, es que no me gustaría, Señor, volver a batallar en mis finanzas. No me gustaría, Señor, volver a padecer lo que padecí. No me gustaría, Señor, volver y tratar de angustiarme en cómo le voy a hacer para ciertos pagos. Y he encontrado mucha estabilidad. Pero cuando
Dios nos llama a algo. Ahora, no te estoy diciendo que Dios te está llamando a eso. Quiero que, porque a lo mejor muchos van a decir, entonces mañana renuncio a mi trabajo porque no, estoy hablando de una manera particular. Pero tal vez Dios a ti te está llamando a renunciar a ciertas cosas, pero que por miedo o por temor no has querido hacer. Tal vez hay ciertas cosas que por miedo o temor tú dices, no, es que para mí sería difícil renunciar a esto que es seguro. Para mí sería difícil renunciar a algo que tal vez Dios está pidiendo que renuncies, que dejes. Pero muchas veces los temores, los miedos provocan que no demos ciertos pasos que Dios nos está pidiendo hacer en nuestras vidas. Y sabes algo que yo he aprendido y que Dios me hablaba. En cierta ocasión yo le había pedido a mi hijo, a Eitan, que hiciera una tarea. Se lo pedí una vez, 2 veces, 3 veces y mi hijo no lo hacía. Así que llegó un momento donde me desesperé y le dije, hey Eitan, ya te mandé a que tú hicieras esta tarea y necesito que la hagas ya. Pero fue tanta mi desesperación que al final no dejé que él hiciera la tarea y yo la hice porque nunca me obedeció, ¿verdad? Y yo hice lo que le había pedido que él hiciera. Ahora, cuando sucedió esto, en medio de todo esto, Dios habló a mi vida y a mi corazón. Porque escuché claramente la voz de Dios que hablaba a mí diciéndome, lo mismo estás haciendo tú con lo que yo te estoy diciendo. Y sabes, me di cuenta de algo, que la obediencia tardía también es desobediencia. Una obediencia tardía, es decir, cuando tú y yo obedecemos a Dios, no en el momento que Él nos pide, sino lo obedecemos cuando yo quiero hacerlo. La obediencia tardía es desobediencia. Porque con Eitan así lo vi. Él me dijo, papá, sí lo iba a hacer, sí, pero no lo hiciste cuando yo te pedí que lo hicieras. Y cuando tratamos de obedecer a Dios, pero no obedecemos cuando tenemos que obedecerlo, la obediencia tardía para Dios es desobediencia. Pero tal vez tú y yo tenemos ciertos temores por querer seguir a Jesús, pero Jesús nos pide que dejemos nuestros temores, que podamos confiar en Él. Por eso Él en su palabra, Él pedía que renunciaran a todas sus posesiones para poder seguirlo. Pero también los discípulos podemos encontrar que no servían a mitades o a medias. Lucas capítulo 34 y 35 dice, por lo tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Pregunta. No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, y la arrojarán fuera. Y Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sabes, el Señor nos mandó a hacer una diferencia en este mundo de tinieblas. Ser discípulo de Jesús implica que tú y yo podamos tener actitudes, comportamiento distinto al que el mundo comúnmente tiene. Jesús nos pidió que pudiéramos ser esta sal que pudiera sazonar y darle un sabor diferente a las cosas. Pero cuando tú y yo nos comportamos de la misma manera que el mundo lo hace y no marcamos una diferencia, entonces no estamos reflejando a Jesús de manera completa como Él lo desea, sino tal vez estamos reflejando un cristianismo a medias. Porque sabes, si tú eres
de los que cuando va a trabajar se pierde en el baño una hora para que no me encuentre mi jefe, si tú eres de los que cuando va a trabajar llega tarde, si tú eres de los que va a trabajar no es buen trabajador, si tú eres de los que donde se desenvuelve habla como los demás, con chistes de doble sentido, con majaderías, entonces no estás siendo la sal que Jesús desea que tú y yo seamos. No estamos haciendo esta diferencia que Jesús desea que tú y yo tengamos. Ahora, hay un pensamiento principal que hoy quiero que puedas tener en mente. Si hay cosas dentro de esta historia que te contaba, o si hay cosas que tal vez hoy no me he explicado de la mejor manera, hoy quisiera que pudieras entender esto. Seguir a Jesús por las motivaciones equivocadas nos puede convertir en fans, en admiradores o en cristianos nominales. Pero las motivaciones correctas nos convierten en verdaderos discípulos. Si tú tal vez estás siguiendo a Jesús por lo que Él te puede dar, salud, dinero y amor, son motivaciones incorrectas. Pero cuando tú y yo encontramos las motivaciones correctas para seguir a Jesús, entonces tú y yo seremos y llegaremos a ser estos discípulos verdaderos que Cristo desea. Quiero contarte una historia para ir cerrando, y si me pueden ir ayudando, chicos. En septiembre del 2022, no sé si recuerdas, pero hubo una noticia nacional. Septiembre del 2022, se anunció que la reina Isabel II había muerto. La reina Isabel II fue una monarca que duró muchos años en este reino, ¿verdad? Donde gobiernan reyes todavía. Y en el 2022 se dio el anuncio que esta mujer había muerto. Pero yo no sé si tú sabías, cuando ella murió, hubo una operación llamada London Bridge o Operación Puente de Londres. Y esta operación London Bridge, esta monarca, la reina Isabel, se había reunido con sus principales hombres de influencia dentro de su reinado, donde esta mujer le dio indicaciones específicas de todo lo que se tenía que hacer cuando ella muriera. Ella dio como un paso a paso de cómo se tenía que tratar la noticia de su muerte. Ella dijo: cuando yo me muera, quiero que el funeral sea de esta manera, quiero que los medios de comunicación publiquen esto. Y ella dio ciertas instrucciones de cómo quería que se hiciera todas las cosas respecto a su muerte. Ahora, ella trabajó mucho por años para dar estas instrucciones específicas y que otros pudieran seguir estas instrucciones de esta monarca. Y sabes, lo increíble de esto es que tal y como ella había dejado sus instrucciones, así se hizo. Todo el reino siguió cada una de sus instrucciones de manera detallada. Las noticias se dieron como ella pidió que se dieran. Su funeral fue como ella pidió que se hiciera, y cada detalle se hizo como ella lo estipuló y lo ordenó. Ahora, esto para mí es muy interesante porque yo decía, ¿cómo es posible que una monarca
dio ciertas instrucciones y las personas que obedecían a esta monarca siguieron cada una de sus instrucciones como ella les dijo. Y esto me lleva a pensar que nosotros también tenemos un monarca, un rey llamado Jesús. Y este rey dio ciertas instrucciones de cómo quería que cada uno de sus seguidores fueran. Este rey puso cada detalle de cómo debería de verse un verdadero seguidor de Jesús. Ahora, si una monarca que no tiene tanta autoridad como mi rey Jesús, sus seguidores pudieron seguir sus instrucciones, ¿cuánto más nosotros no vamos a poder seguir las instrucciones de un rey que es superior a cualquier rey? ¿Cuántos de nosotros no debemos de seguir esas instrucciones que Él nos dejó, que dejó estipulado? Por eso, a un monarca que deja sus instrucciones, se le deben de seguir al pie de la letra por el simple hecho de que es el rey. Jesús mostró la forma en que un verdadero discípulo debe de verse. Jesús mostró la forma en cómo desea que cada uno de sus discípulos nos comportemos. Y sabes, en esto no hay tonos grises. Con Jesús es todo o nada. Jesús nunca te va a maquillar las cosas para que tú lo puedas seguir. Jesús no te va a dar esta propaganda falsa para que puedas seguirlo. Jesús no te va a decir: mira, si tú me sigues a mí, yo que te voy a llenar de bendiciones y los cielos van a estar abiertos y tú. No. Jesús no te va a dar esa propaganda falsa. Jesús te dice: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Jesús te dice: si quieres ser mi discípulo, en este mundo tendrás aflicción, pero saben, confíen en mí que yo he vencido al mundo. Jesús no promete una vida de color de rosa, pero sí promete estar todo el tiempo con nosotros en cada momento difícil de nuestra vida. Jesús prometió estar con nosotros. Jesús prometió estar siempre. Y eso nunca va a cambiar para los que decidimos ser discípulos de Jesús. ¿Sabes? Hay un escritor llamado Eduardo Galeano. Ese escritor dijo: la cruz de Jesús, si tú la tomas de manera invertida, la cruz se convierte en una espada. Y cuando la tomas de manera incorrecta, el evangelio se convierte en algo incorrecto. Porque Jesús enseñó en su forma de seguirlo una manera adecuada, correcta de poder seguirlo. Si tú tomas la cruz de manera equivocada, puedes dañar, puedes lastimar, puedes herir, porque esa cruz se convierte en una espada. Pero el evangelio no fue diseñado para herir, para lastimar, sino para restaurar, levantar, sanar, ayudar, bendecir a otros. Y hoy me gustaría animarte que pudiéramos ser discípulos sin excusas, sin miedos y sin mitades. Sigamos a Jesús de una manera correcta. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos y adoramos?